Entonces, en cuanto a la lesión de los nervios craneales, pues esta se va a dar debido a que si nosotros tenemos aquí la imagen del cerebro y podemos observar que todas las raíces de los nervios craneales salen justamente de la base. Si nosotros proponemos aquí el polígono de Willis, nos vamos a dar cuenta que hay una estrecha relación entre lo que son los nervios de la base, que salen hacia lo que son las cisternas basales, y el polígono de Willis. Por lo tanto, si aquí hay aneurismas, hemorragia, etcétera, podemos pensar que también va a haber una lesión, obviamente, de los nervios craneales. La lesión más común de los nervios craneales por este tipo de aneurismas va a ser la lesión del motor ocular común, que se da principalmente por aquellos aneurismas que surgen entre la carótida interna y la arteria comunicante posterior. Como observamos aquí, justamente aquí está el nervio motor ocular común. Y si nos damos cuenta o imaginamos que esto se prolonga, pues nos vamos a dar cuenta que está justamente cruzando esta bifurcación. Otras localizaciones es la bifurcación de la arteria basilar y la arteria cerebelosa superior. Los aneurismas que aparecen en la arteria comunicante anterior y los de la región carotido-oftálmica, que son mayores de 15 milímetros, estos aneurismas, como nos damos cuenta, van a estar en estrecha relación aquí con el quiasma óptico. Entonces, estos van a originar o van a comprimir una compresión sobre el quiasma óptico o sobre el nervio óptico. Entonces, estos van a dar manifestaciones tales como déficit en los campos visuales. Una hemorragia subaracnoidea severa también puede provocar hemorragias retinianas, hemorragias preretinianas, que también se conoce como subhialoidea, y hemorragia vítrea masiva, la cual también se conoce como el síndrome de Terson. Ahora, también puede llegar a haber una presencia de una diplopía por parálisis uni o bilateral del sexto par, que sería el motor ocular externo. Entonces, cuando ahí llega a haber este tipo de manifestaciones, esto nos indica que hay una hipertensión intracraneal. Sin embargo, no tiene valor semiológico porque no nos permite saber cuál es la localización del aneurisma o de la hemorragia. Otra de las manifestaciones que puede haber son lo que son parecias del complejo 7 y del complejo 8, que son el facial y el auditivo, o disfunción de los pares vulvares 9 y 12, que son el glosofaringeo y el hipogloso. Esto ocurre normalmente cuando los aneurismas surgen en la fosa posterior. Ahora, ¿qué es un vasoespasmo cerebral? Un vasoespasmo cerebral es la constricción arterial sostenida, es decir, que va a haber una vasoconstricción. Eso es un vasoespasmo cerebral. Este vasoespasmo cerebral que se da en hemorragia subaracnoidea ocurre entre los días 6 y 14 después de que se inicia el cuadro, debido a que cuando hay una hemorragia subaracnoidea hay alteraciones en la reactividad cerebrovascular y esto va a provocar la contracción arterial sostenida. Ahora, el vasoespasmo cerebral, su incidencia y su distribución van a estar directamente relacionadas con la severidad y el espesor de los coágulos cisternales. Este tipo de complicación es de origen multifactorial. Uno de esos factores que pueden llegar a provocar el vasoespasmo cerebral es debido a que se van a encontrar niveles altos de oximoglobina, la cual va a provocar la constricción del músculo arterial. Esta oximoglobina es liberada por la lisis de los eritrocitos que se encuentran en la hemorragia que se está dando en el tejido subaracnoide. Otros factores son factores que se pueden provocar de manera directa, como la liberación de los eicosanoides vasoactivos, producción de radicales libres, peroxidación de los lípidos y lo que es la liberación de la endotelina. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista clínico, podemos decir que el 50% de los pacientes van a complicarse con un vasoespasmo cerebral y que lo que se debe hacer para confirmar es una angiografía. Aquí observamos la angiografía de un paciente en un estado inicial y 10 días después observamos el vasoespasmo. Es decir, este es un paciente con hemorragia inicial y este es 10 días después. Este tipo de
vasoespasmo cerebral además lo podemos sospechar en clínica debido a que como el vasoespasmo va a provocar una isquemia a nivel cerebral, este se va a manifestar en clínica como una confusión mental progresiva y somnolencia de comienzo lento, seguido de lo que es un déficit neurológico focal fluctuante. ¿Qué pasa cuando el vasoespasmo es severo? Cuando el vasoespasmo es severo, este va a producir también, si decíamos que produce una isquemia, va a llegar a producir, al ser grave, un grado de infarto. Entonces va a provocar áreas de infarto y una isquemia mucho más grave que sería una isquemia ya a nivel global. Una isquemia cerebral global, que nos va a llevar finalmente al coma y a la muerte. Y esto ocurre en el 30% de los pacientes. Entonces, debido a que hay tantas formas de manifestarse de la hemorragia subarachnoidea y tantos pronósticos y tratamientos, se ha establecido una escala que es la escala de Kuhn-Hess. En la escala de Kuhn-Hess, pues vemos que hay, la clasifica la hemorragia en 5 grados. El primer grado es aquel paciente que es asintomático, tiene una cefalea mínima y una leve rigidez nucal. El segundo grado es cuando el paciente viene con una cefalea moderada o severa, rigidez nucal y parálisis de un par craneal, sin que exista algún otro déficit neurológico. El tercer grado, el paciente tiene somnolencia, confusión y un leve déficit focal. En el cuarto grado ya vamos a observar un Glasgow que nos indica estupor, una hemiparesia severa o moderada y una rigidez extensora inicial. Y finalmente un paciente en grado 5, que ya es el más grave, pues va a tener un coma profundo, rigidez extensora y es un paciente premortem. En cuanto a lo que son manifestaciones sistémicas, pues van a haber un sinnúmero de manifestaciones sistémicas en este paciente. Entre ellos rescatamos la hiperglucemia. Además vamos a encontrar que hay un aumento de la velocidad de sedimentación globular, leucocitosis con neutrofilia, que además pues es otro dato que nos puede orientar a la aparición de un vasoespasmo. Dice que cuando hay una leucocitosis mayor de 15.000 por milímetro cúbico, un 50%, esto se asocia con un 50% de mortalidad y además con un vasoespasmo cerebral. También pueden haber lo que son alteraciones en el sedimento urinario y una disminución de la osmolaridad sérica por hiponatremia. Ahora, la hiponatremia, lo que es la hemorragia subarachnoidea espontánea, se asocia con una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Para saber que esta hiponatremia se debe a una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, es decir, la hiponatremia es causada por la hemorragia, tiene que cumplir ciertos aspectos, que son los siguientes: que el paciente no esté usando diuréticos, que no esté deshidratado y que no tenga una enfermedad cardíaca, renal o suprarrenal. Ahora, esto incluye ciertos criterios de laboratorio. Un sodio sérico menor de 135 miliequivalentes por litro, sodio urinario mayor de 25 miliequivalentes por litro, y una osmolaridad sérica menor de 280 miliosmoles por litro, y una osmolaridad urinaria debe ser mayor que la plasmática. Entonces, hay pacientes en los que la hiponatremia no se debe a esta secreción inadecuada de la hormona antidiurética, pero sin embargo sí se debe a que existe una hemorragia subarachnoide. Es lo que se conoce como el cuadro natriurético. En el cuadro natriurético cerebral normalmente existe una hipovolemia asociada y niveles bajos de lo que es la hormona antidiurética. Una de las causas de la excreción excesiva de sodio pues puede deberse a un aumento de lo que son las hormonas natriuréticas, de lo que es el factor natriurético auricular y el péptido auricular natriurético. Estas son hormonas diuréticas que son importantes en el control de la presión arterial y que van a ser segregadas a nivel no solamente de las células miocárdicas auriculares, sino también del cerebro. Y estas tienen un importante papel en lo que es la homeostasis del sodio. En lo que son otro tipo de estudios, como por ejemplo estudios a nivel cardiovascular, se ha encontrado que estos pacientes que tienen hemorragia subarachnoidea presentan lo que es una hipertensión arterial asociada con bradicardia, que es la famosa respuesta de Cushing de la que ya habíamos hablado antes.
En lo que es el electrocardiograma, son pacientes que van a presentar un intervalo QT prolongado, la elevación del intervalo ST, la inversión de la onda T y la percepción de onda U. Y pulmonarmente o a nivel pulmonar, vamos a encontrar un edema neurogénico, el cual va a estar causado porque hay un aumento del tono simpático que incrementa la permeabilidad capilar pulmonar. Entonces, ¿cómo se va a diagnosticar este tipo de cuadro de hemorragia subaracnoidea espontánea? Pues lo primero es en clínica. Ya habíamos hablado que el paciente va a llegar diciendo que tenía o que tiene la peor cefalea de su vida. También lo que son los signos de hipertensión intracraneal, síndrome meningio, hemorragia subyaloidea. Y bueno, todo este tipo de signos y síntomas nos van a hacer sospechar de que hay una hemorragia subaracnoidea. En aquellos casos donde el cuadro clínico es típico, pero el paciente es evaluado tardíamente, es decir, que el paciente llega 3 semanas después de haber tenido la sintomatología o por algún tipo de razón se ha dejado prolongar este tiempo, no se debe realizar una punción lumbar porque esta va a ser de poca utilidad. Estos pacientes que tienen sintomatología que nos indican una hemorragia subaracnoidea, debemos recordar que aun si la TAC es normal, debemos realizarles una angiografía para poder descartar que no se trate de una hemorragia. Ahora, el primer examen el cual nosotros vamos a pedir o el que vamos a realizar va a ser la tomografía axial computarizada. Este es el principal método diagnóstico, porque nos puede mostrar lo que es la sangre en el espacio subaracnoideo, así como vemos en esta imagen, y tiene una gran sensibilidad y especificidad. Luego, el siguiente examen que vamos a pedir es lo que es la angiotomografía, el cual nos va a permitir, como observamos aquí, hacer una reconstrucción tridimensional de la vasculatura cerebral. Y así podemos detectar aneurismas, como por ejemplo en esta imagen aquí vemos un aneurisma. También este nos permite observar los infundíbulos, las relaciones estructurales de la base del cráneo y también está el hecho de que es un método no invasivo. Con este tipo de examen es posible determinar aneurismas de hasta 4 milímetros de diámetro y es bastante confiable. Luego tenemos la resonancia magnética nuclear. Este es útil pues para definir las relaciones anatómicas de los aneurismas gigantes. También nos permite saber si existen trombos intraluminales o si hay presencia de trombos intraluminales. Y en los casos de que hay aneurismas múltiples y no se sabe cuál es el que ha causado la hemorragia, pues este nos permite determinar la causa de la hemorragia debido a que también detecta la presencia de la hemosiderina. Además de estos exámenes, todos los pacientes que tienen hemorragia subaracnoide espontánea deben ser sometidos a una angiografía cerebral completa de 4 vasos por vía retrógrada femoral. Esto con una técnica de sustracción digital, que nos permite pues observar lo que es la morfología del aneurisma y los vasos perforantes que también se encuentran adyacentes a él. Ahora, lo importante de que se realice esta angiografía en los 4 vasos es el hecho de que los aneurismas múltiples se presentan normalmente en 20 a 30% de los pacientes. Entonces se debe realizar en los 4 vasos para asegurarnos de que no estamos en presencia de un solo aneurisma, sino de de múltiples aneurismas. Ahora, lo ideal es que aquellos pacientes que tienen un grado de Junges entre 1 y 2 sean atendidos o sean estudiados en las primeras 24 horas, porque de esta manera se puede realizar lo que es una conducta de una cirugía precoz y evitar mayores complicaciones. En cambio, si los pacientes tienen un grado de Junges entre 3 y 4, pues la arteriografía no debe realizarse como primera instancia, sino que primero se debe de dar un manejo neurológico al paciente, estabilizar su condición clínica y luego sí pues se hace la angiografía. Ahora también debe de recordarse que no se debe de hacer este tipo de exámenes en lo que son las personas que tienen una hematomas temporales debido a la rotura de los aneurismas. Y en este tipo de pacientes, el médico lo que debe de hacer es rápidamente llevarlo
al cirujano y entonces él va a preparar una exploración microquirúrgica en la que luego de drenar el hematoma, pues se va a explorar y buscar el aneurisma. Finalmente, también se puede usar lo que es un método conocido como arteriografía cerebral, como aquí observamos una. En este caso, este tipo de examen es negativo en el 5% de los casos en los pacientes, a pesar de que sí tienen una hemorragia subaracnoide espontánea. Y esto es recomendable repetir el proceso cada 3 meses de este tipo de examen.